Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a nuestro canal, estas clases de derechos del trabajo que estamos haciendo en el canal de YouTube, que tanta satisfacción nos trae. Recibimos, la verdad, que mensajes de toda América agradeciéndonos estas clases que hacemos con tanto cariño. Hoy vamos a hablar de los contratos según su duración, según la ley de contrato de trabajo, o sea, las modalidades del contrato de trabajo. Vamos a hablar del contrato a plazo fijo, eventual, contrato de temporada, aprendizaje, en fin. Recorreremos las distintas modalidades, las distintas particulares de contratación que permite la ley de contrato de trabajo. Como siempre les digo, vamos a asistirnos con un PowerPoint que vamos a proyectar hoy acá, tenemos un material de estudio propio, desarrollado, un canal de Spotify que ustedes pueden consultar con libertad como material, por supuesto, complementario, en realidad principal de estas clases. Si ustedes recorren aquí, también les dejo aquí abajo en los comentarios también los links para que ustedes puedan ingresar a la página web, que es marcelodistefano.com, a las distintas herramientas que tenemos, y los invito a seguirme en mis distintas redes sociales. Vamos a comenzar entonces hablando de que el contrato típico que tiene la ley de contrato de trabajo argentina, la ley de contrato de trabajo 20.744, es el contrato por tiempo indeterminado, el contrato de tracto sucesivo, el contrato que nace no para tener una finalización en un plazo concreto, sino que nace para extinguirse al momento de la jubilación del trabajador o la trabajadora, o cuando se da la extinción del contrato de trabajo por cualquiera de sus formas. Algunas de ellas ustedes las conocen: la renuncia del trabajador o el despido del trabajador, la muerte del trabajador, en fin, hay un montón de posibilidades de extinción del contrato de trabajo. La idea entonces es que el contrato nace para durar hasta el momento que se produce una de esas situaciones, especialmente la situación de la jubilación, que sería el bien custodiado, el escenario deseado por la ley de contrato de trabajo, y así lo establece si ustedes leen luego el texto del artículo 91. Ahora bien, van a existir una serie de posibilidades de hacer contratos por plazo fijo, contratos con características distintas a este contrato típico por tiempo indeterminado, que tendrán que ver con determinadas características que son necesarias por parte del mercado del trabajo para satisfacer necesidades específicas distintas a aquellas del contrato que nace para terminar en la jubilación o en el momento de la extinción. Esto está consagrado en el artículo 90, ¿no?, que ratifica la idea principal: el contrato de trabajo se celebra por tiempo indeterminado, pero dice, salvo que su término resulte de las siguientes circunstancias. Y ahí las establece. Y paso a la siguiente filmina para planteárselas con mayor precisión. ¿Qué dice? El principio entonces del artículo 90. Los contratos se presumen por tiempo indeterminado. Para después decir, los contratos por tiempo determinado, o sea, las excepciones, van a tener que cumplir determinadas formalidades y justificar esa excepción. O sea, van a tener que cumplir determinadas formalidades establecidas por la ley y justificar la excepción de que sean por un tiempo acotado. Ahora vamos a ver los casos, pero ustedes ya ven que se ratifica el principio general. Y lo segundo que dice es: el incumplimiento de un requisito formal y o sustancial, o sea, la forma establecida por la ley, o la motivación, la justificación expresa, va a reconvertir a esos contratos por tiempo determinado en contratos por tiempo indeterminado. O sea, volvemos al principio general. Volvemos, recapitulamos: contratos por tiempo indeterminado, excepciones, esas excepciones tienen que cumplir con un requisito formal y un sustancial. El formal lo establece la ley para cada tipo, el sustancial es la justificación de la excepción. Ahora, si no está cumplido ni el formal ni el sustancial, pues entonces serán tomados como contrato por tiempo indeterminado. Finalmente, también como principio general, lo que dice el artículo 92 es que
esa situación, esa excepcionalidad, la carga de la prueba de que el contrato es por tiempo indeterminado, estará a cargo del empleador, o sea, no será el trabajador. Para el trabajador el principio es por tiempo indeterminado, el empleador en todo caso tendrá que probar que ese contrato fue realizado por tiempo indeterminado y obviamente para probarlo tendrá que haber cumplido los requisitos formales y sustanciales del caso. Los contratos, las modalidades, entonces, cuando hablemos de modalidades del contrato de trabajo, vamos a hablar de esos contratos típicos que están establecidos en la Ley de Contrato de Trabajo y en otras normas que vamos a citar en su momento, que presentan particularidades excepcionales, fundamentalmente con relación al plazo fijo o alguna particularidad en su ejecución. ¿Cuáles son? Puntualicémoslos ahora y los desarrollamos inmediatamente. El contrato a plazo fijo, el contrato eventual, el contrato de temporada, el contrato de equipo, el contrato a tiempo parcial y el contrato de aprendizaje. También en esta unidad vamos a charlar de los contratos no laborales, pasantías, programas de empleo, becas, también para terminar de redondear la información acerca de este tipo de contratos. Concentrémonos entonces en el primer caso, que es el contrato a plazo fijo. Este tipo de contrato, entonces, insistimos, configura a una excepción al principio general, admite el contrato por plazo fijo, o sea, por una cantidad de tiempo preestablecido. Ahora bien, para que se pueda configurar ese escenario, tiene que haber una justificación en una causa objetiva, no subjetiva, una causa clara, una causa evidente, una causa que tenga que ver con las particularidades de la contratación, del trabajo que se pretende, de la prestación de la propia actividad, que pueda ser apreciada razonablemente para justificar esa contratación por plazo fijo. Decíamos entonces que tenía que tener requisitos formales y requisitos sustanciales. ¿Cuáles son los requisitos formales en el caso de este contrato a plazo fijo? Primero, debe realizarse por escrito. Vale decir que la ley no admite un contrato a plazo fijo oral, verbal. Para que exista un contrato a plazo fijo se tiene que cumplir con el requisito formal justamente de hacerlo por escrito. La falta de cumplimiento de este requisito lo torna por tiempo indeterminado. ¿Volvemos? ¿Está clara la idea? El requisito formal se debe cumplir. Si no se cumple, estamos hablando de contrato por tiempo indeterminado. El sustancial, en ese contrato por escrito, debe expresarse la causa. ¿Sí? Si no se expresa la causa que justifique la modalidad, pues entonces tornará por tiempo indeterminado. ¿Se entiende la idea? Los dos requisitos de validez. El requisito de la formalidad por escrito y el requisito sustancial, la justificación de por qué ese contrato puede hacerse por tiempo determinado, la justificación objetiva. Efectivamente, a partir de esa situación, nosotros vamos a plantear también que el contrato por tiempo determinado, el contrato a plazo fijo, además tiene una duración máxima. Tiene una duración máxima de 5 años. Si se hace un contrato a plazo fijo por una duración superior a los 5 años, pues entonces, misma respuesta, se tornará por tiempo indeterminado, porque es otro de sus requisitos de validez. ¿Verdad? Podemos avanzar entonces un poquito más en el contrato a plazo fijo y vamos a pensar entonces en la finalización del contrato de plazo fijo. Y vamos a decir que existe la obligación de preavisar al trabajador la finalización del contrato. Pero es un preaviso distinto al que vamos a analizar con relación al contrato por tiempo indeterminado, porque este es un preaviso donde el trabajador ya sabía que el contrato tenía un plazo, que tenía un momento de finalización. No obstante, la ley le obliga a preavisar este tipo de contratos para ratificar la fecha de extinción. Y el plazo
Hay un plazo máximo de 2 meses antes de la finalización del contrato, como máximo, y 1 mes como mínimo a la fecha de finalización del contrato para hacer justamente la notificación que se debe hacer. Si no se produce esa notificación, el contrato se convierte en contrato por tiempo indeterminado. ¿Ven cómo la rigurosidad del principio general de respetar el contrato de tracto sucesivo, el contrato permanente, el contrato por tiempo indeterminado? ¿Sí? ¿Cómo operan las indemnizaciones en este caso? Cuando se cumple el plazo, el trabajador fue contratado por 3 años, para poner el ejemplo, se cumple el plazo, se notificó en el preaviso desde 2 meses antes hasta 1 mes antes de la finalización, el trabajador se hace acreedor de una indemnización que es equivalente al 50% de la indemnización por despido que se encuentra fijada en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Les recuerdo cómo funciona esto. La indemnización típica, la del artículo 245, es equivalente a un salario por año de antigüedad del trabajador o fracción mayor de 3 meses. En este caso, en el contrato a plazo fijo, la indemnización será un 50% de la del 245, ¿sí? Vale decir, la mitad después de computar un salario por año o fracción mayor de 3 meses. Como ven, es una indemnización acotada que tiene que ver justamente con esta posibilidad de contratar a plazo fijo al trabajador y efectivamente dar de baja luego su relación laboral. Bien, sigamos entonces estableciéndolo. Ahora, ¿qué sucede cuando se produce el despido antes del tiempo, del plazo establecido en el contrato? En ese caso, se puede dar un despido por justa causa, por un incumplimiento grave del trabajador. Bueno, en ese caso, por supuesto, no habrá indemnización. Pero si no, si la interrupción se produce ante tempus, se produce antes de la finalización del contrato, el empleador le deberá al trabajador, por supuesto, la indemnización del artículo 245 completa, ya no la del 50%, pero podría ser acreedor también, la jurisprudencia así lo ha dicho, de una indemnización por daños y perjuicios que se ha calculado como los salarios faltantes hasta el plazo. Vale decir, la idea es que si hay un contrato acotado, si la ley le permite, justificando formalidad y sustancia, un contrato acotado, ese contrato se tiene que cumplir hasta el final. Y si no se cumple hasta el final, va a haber una penalidad para el empleador. Muy bien. Ahora nos vamos a concentrar en el contrato de trabajo eventual. Hablamos de plazo fijo, ahora hablamos de contrato eventual. Este tipo de contrato tiene por objeto dar respuestas a relaciones laborales que por su naturaleza constituyen objeto de vínculo transitorio. O sea, la prestación es transitoria por naturaleza. Y no se puede establecer un plazo, porque el plazo se va a establecer en el cumplimiento de la prestación. O sea, no es determinado el plazo al momento de iniciar la prestación. Ahora sí es determinable en cuanto que tiene que ver con la ejecución de la prestación misma. Vamos a ver algunos ejemplos para explicarlo. Espérenme un poquito en este caso que estaremos seguramente en condiciones de explicarlo con ejemplos. Entonces, vamos avanzando para poder justamente explicar. Veamos los casos de procedencia. Dice, cuando se contrata un trabajador para desarrollar una tarea determinada que es ajena al giro propio de la empresa, una tarea extraordinaria que no es permanente y que se agotará en un tiempo. Este es el caso, para que ustedes sí tengan idea, por ejemplo, de una fábrica de zapatos que contrata un pintor. Y lo contrata para pintar un sector de la empresa. No se trata de una empresa de pintura y de reparaciones, es una empresa de calzado que contrata a un trabajador para desarrollar una actividad determinada,
una vez que esa actividad esté concluida, que esa eventualidad esté satisfecha, terminará ese contrato de trabajo. Segunda circunstancia, cuando la empresa debe atender un pico circunstancial de trabajo. En este caso, sí se trata de una tarea propia de la empresa, pero que se va a agotar en el tiempo, atento, ese pico de trabajo quede satisfecho. Por ejemplo, un estudio contable que atiende un concurso grande, un concurso que requiere de verificar créditos. Contrata una cantidad de personal, imagínense contadores juniors, para que participen en el proceso de verificación de créditos. Una vez que está satisfecho ese trabajo, se acabó la eventualidad, es el pico de trabajo. Luego la empresa tiene el personal que va a actuar, que tiene contratado en función de lo que es la dimensión de su prestación usual. Estamos en una situación extraordinaria, una eventualidad. Tercer posibilidad es cuando es necesario cubrir una ausencia temporal de un trabajador que goza de una licencia. Acá está la justificación sustancial. El trabajador sale por una licencia intermedia o larga, una licencia que justifica la contratación de un trabajador. Trabajador que realizará su prestación hasta tanto vuelva al titular del puesto de trabajo, ¿sí? Es esa eventualidad, se va a agotar en esas circunstancias. Bien, ahora me parece que ya tenemos configurados cuáles son esos 3 escenarios de procedencia del trabajo eventual. Como ven, es un trabajo que se acota en el tiempo, su prestación se acota en el tiempo, no es un tiempo que se puede preestablecer, pero sí es un tiempo que se puede considerar a priori en relación a cuándo se daría el supuesto de salida del trabajador de la empresa, cuando se satisfaga el trabajo que no hace el giro de la empresa, cuando se satisfaga el pico de trabajo adicional que tiene la empresa, cuando retorne al puesto de trabajo el trabajador principal al cual se le está cubriendo la licencia. ¿Bien? Espero que haya quedado claro, entiendo que sí. Bien. Ahora, ¿cuáles son los casos de improcedencia? Bueno, no resulta procedente el contrato eventual para cumplir suplencias sistémicas, ¿sí? O sea, tiene que ser una suplencia, las suplencias sistémicas en general son con personal permanente que actúa como suplente. En el caso de la docencia, por ejemplo, queda claro eso, ¿no? O franqueros es el trabajador que va a trabajar siempre que se produzca un fin de semana largo, un feriado, que va a cubrir ausencias en forma permanente. Eso no es así. Ese es un trabajador permanente que cumple días no convencionales, o sea, no trabaja en general de lunes a viernes, que tiene una jornada diferente, no es un trabajador eventual. No resulta procedente para sustituir trabajadores en huelga, efectivamente no es así. Si alguien quiere contratar trabajadores mientras otros están en huelga, tendrá que hacerlo en forma permanente, no se justifica el contrato eventual en la huelga, y tampoco resulta procedente para las empresas que hayan producido suspensiones o despidos por falta o disminución de trabajo en los últimos 6 meses, ¿sí? No estamos justificando la rotación de esa manera. Bien, en el trabajo eventual no procede la indemnización, no hay una indemnización al trabajador, va a durar el tiempo del evento y tampoco existe la obligación del preaviso. Estos 2 elementos también configuran esta modalidad que tiene un uso restrictivo. Bien, pasamos ahora al contrato de temporada. Préstenme atención un segundito. El contrato de temporada es un contrato de tracto sucesivo. Es un contrato por tiempo indeterminado, que tiene una particularidad distinta, que es que va a haber una prestación que no va a ser permanente, sino que se va a dar en determinados ciclos del año. Pero esos ciclos se van a reiterar año tras año. Por eso es una modalidad, porque tiene particularidades, porque presenta un régimen con particularidades para dar respuesta a prestaciones laborales que no son típicas, o sea, por eso se configura como una modalidad,
pero es un contrato por tiempo indeterminado. Ahora sí, volvemos a la proyección para sistematizar la explicación. Entonces, decimos que es un contrato por tiempo indeterminado porque se trata de una necesidad permanente de la empresa, ¿sí? Sin embargo, va a ser discontinuo. Va a haber un periodo que el trabajador va a presentar la disponibilidad y otro trabajo de espera o carencia. Lo que importa en este caso es la reiteración cíclica de la necesidad de la empresa de contar con ese trabajador. Bien, avanzamos entonces en la explicación. Suele clasificarlo, la doctrina suele hablar de dos tipos de contrato de temporada. Una clasificación clásica es esta, de dos tipos de contrato de temporada. El primero es el contrato de temporada típico. Y son aquellas actividades que se cumplen en una etapa del año. Se repiten todos los años, pero se cumplen en una etapa del año. Los dos ejemplos clásicos, guardavidas, ¿sí? En la etapa estival, todos los años de tal fecha a tal fecha, los guardavidas trabajan en la costa atlántica, en los sectores que tienen que ver en las piscinas, y luego dejan de trabajar y vuelven a trabajar cuando el ciclo se reinicia al año siguiente. Y en general esa actividad cesa, o sea, no hay trabajo de guardavidas fuera de la temporada, no hay trabajo de instructores de esquí fuera de la temporada. En cambio, el contrato de temporada atípico es aquel donde hay un trabajo todo el año, pero también cíclicamente hay una etapa del año donde hay mayor requerimiento de personal. Para describirlo también, el caso típico de esto son los hoteles, ¿sí? Un hotel en la costa atlántica, un hotel en Mar del Plata, que está abierto todo el año, tiene un staff de personal que todo el año presta servicio, pero efectivamente la demanda de la prestación laboral, desde mediados de diciembre hasta fines de febrero, va a aumentar todos los años. Por lo tanto, va a requerir durante todos los años, durante la temporada, una mayor cantidad de trabajadores que cíclicamente serán convocados a trabajar durante esa etapa del año cuando el ciclo activa la relación laboral. ¿Se entiende? Entonces vamos a tener trabajos que solo se den durante la temporada, trabajos típicos de temporada, solo se requiere trabajadores en esa actividad durante ese momento, y otras que van a trabajar todo el año, pero sí todos los años tienen un pico de necesidad de personal, entonces se reactiva la relación con esos trabajadores, que son los trabajadores que cubren esos puestos de trabajo año tras año. Bien, se trata de un contrato de trabajo informal, no opera el periodo de prueba durante el trabajo de temporada. En el caso de extinción del contrato de trabajo, de despido, se produce la indemnización por antigüedad. La antigüedad no se toma por años trabajados, sino se acumula la cantidad de tiempo real en el cual el trabajador puso a disposición su fuerza de trabajo. Por ejemplo, si es un ciclo de 3 meses al año y el trabajador tuvo 6 años de antigüedad, en realidad trabajó 18 meses, ¿sí? Se acumula. Entonces, a la hora de hacer el cálculo de la antigüedad, en este caso se va a tomar 1 año y 6 meses. Si tuviéramos que pagar la antigüedad, acuérdense que es 1 año, fracción mayor de 3 meses, pagaríamos un salario por 2. Para tener el ejemplo concreto. En el cálculo de las vacaciones también tiene una particularidad. El cálculo de vacaciones se toma 1 día de vacaciones por cada 20 días trabajados durante el periodo laboral. En general, por supuesto, no se toman las vacaciones porque trabajan pocos días al año, sino que al finalizar el ciclo se le paga una indemnización sustitutiva por los días que hubiera tenido derecho de descansar y sin embargo de tomar vacaciones y sin embargo estaba realizando la prestación laboral. Sigue existiendo la obligación de preavisar en el caso de despido dispuesto por el empleador,
Y en el caso de producirse el despido sin causa, ¿sí? Sin causa, durante el ciclo, lo que plantea la ley es que, además de la indemnización, se le tendrá que compensar por los daños y perjuicios, y también la jurisprudencia en este caso asimilado a que se le pague la totalidad del tiempo que hubiera trabajado hasta la finalización de la temporada. Bien, existen particularidades de notificación, porque justamente este ciclo activa una relación laboral que está latente, ¿no? El ciclo la activa. Entonces, para activarla hace falta una serie de comunicaciones que invitan al trabajador a ratificar su decisión de trabajar y al mismo tiempo comunican la voluntad de la empresa. O sea, primero el empleador debe notificar al trabajador con una antelación no menor a 30 días que va a reiniciar esa temporada, ¿sí? Si no la cursa la invitación, el trabajador puede considerarse despedido. Y hay una obligación del empleador, perdón, del trabajador en este caso, de manifestarse, una vez que recibe la comunicación del empleador, sobre su voluntad justamente de continuar con la relación laboral. ¿Ven? Se activa la relación laboral para continuar en la misma. Yo te notifico que yo tengo la obligación de notificarte que vamos a volver a trabajar en este ciclo y vos tenés la obligación de confirmarme que vas a trabajar, porque si no yo voy a tener que buscar un trabajador en tu reemplazo, o si no, yo voy a tener que buscar otro trabajo si no se reactiva, ¿sí? Además de operar, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el despido y las indemnizaciones correspondientes. Como ven, dispositivos especiales para particularidades distintas. Bien, ahora vamos a analizar otro contrato por tiempo indeterminado que tiene particularidades específicas. En realidad no opera un contrato distinto, sino opera un régimen de jornada acotado por decisión del trabajador o porque fue así acordado al momento de celebrar el contrato de trabajo. Y me refiero al contrato a tiempo parcial. Entonces volvemos, es una actividad, es un contrato, una forma de prestación en la cual el trabajador se obliga a prestar servicios en jornadas laborales inferiores a las 2/3 partes de la jornada habitual de la actividad, ¿sí? Va a haber una prestación similar a la de otros trabajadores, pero va a haber una prestación por menor tiempo. O bien porque así fue configurado el contrato cuando se celebró, o bien porque por acuerdo de las partes, por solicitud del trabajador, se estableció que el contrato pasa a ser por tiempo parcial. Bien, la remuneración se establece en forma proporcional, ¿sí?, al tiempo que trabaja el trabajador. Y por supuesto no podrá realizar horas suplementarias o horas extraordinarias, porque si no sería un contrasentido que habilitaría al fraude laboral. Las prestaciones de la seguridad social también se van a pagar en forma proporcional, aunque la obra social tendrá que pagarse en un 100%, ¿no? Las prestaciones para la obra social tienen que pagarse como si fuera el trabajador por tiempo completo, porque obviamente va a gozar en integridad esas prestaciones de la obra social, y sería injusto para el conjunto solidario de los aportes que aporte menos y se beneficie con la totalidad de las prestaciones. Bien, pasamos ahora al contrato por equipo. El contrato por equipo tiene particularidades, no es un contrato generalizado, es un contrato que se da en determinadas circunstancias, fundamentalmente en las circunstancias en las cuales hay un trabajador que funciona como jefe del equipo, como coordinador del equipo, como cabeza del equipo, por las particularidades de la prestación. Los ejemplos que se suelen poner en este caso, por ejemplo, es una orquesta. La contratación de una orquesta requiere que el director de la orquesta organice, sepa, seleccione, no es cualquiera que puede integrarse a tocar. La contratación de un equipo, por ejemplo, un cuerpo técnico de fútbol, en general tanto el director técnico como sus ayudantes, sus colaboradores físicos, conforman un equipo, y los cambios que se producen dentro de ellos responden también a
las directivas que necesariamente tiene ese jefe del equipo que se plantea. O un elenco de teatro, en fin, un montón de situaciones que se pueden dar, no son tan un montón, en realidad son situaciones particulares que se pueden dar. Entonces, lo distintivo de este contrato es que el empleador pacta la relación laboral con un trabajador que representa al grupo, actuando como jefe de equipo. Pero bien, una vez pactados los términos, la relación contractual de cada uno de los miembros del equipo se establece con relación de dependencia directa con el empleador. O sea, el director del equipo no es el empleador de sus colaboradores, de los trabajadores que trabajan con él y que él dirige, sino que la relación contractual es toda con el empleador, tanto la del jefe del equipo como del resto de los trabajadores. Sin embargo, lo que sí va a existir, que ese jefe de equipo va a poseer una serie de facultades, como puede ser la elección de las personas que integran el equipo, proponer candidatos a integrarse, en el caso de que alguno de sus integrantes salga, y muchas veces acordar el monto y la distribución de la remuneración. O sea, muchas veces establece un monto de contratación global y las proporciones que cobra, que percibe cada uno. Pero siempre la relación es con el principal. O sea, el jefe de equipo no funciona como empleador. Si ustedes lo piensan en un equipo de fútbol, el director técnico es un empleado del club y el ayudante de campo es un empleado del club y el kinesiólogo es un empleado del club. Ahora bien, a la hora de cambiar el kinesiólogo, de contratar un nuevo ayudante, la opinión del director técnico es definitiva, y al mismo tiempo también puede llegar a negociar el monto salarial. Eso lo puede hacer o no. Se dan casos que la negociación salarial es independiente de los miembros del equipo. Bien, estamos en claro que es un caso especial. Vamos ahora a un contrato particular, que es el contrato de aprendizaje. ¿Sí? Es un contrato especial, el objetivo, la finalidad es el aprendizaje de un arte u oficio entre un empleador y un joven entre 15 y 28 años. ¿Ven? Acá se acota también en la edad del trabajador, del aprendiz. También se acota la jornada, un máximo de 40 semanales. No se puede contratar como aprendiz a alguien que ya tenías contratado, ¿verdad? Eso se plantea para evitar la situación fraudulenta. Se debe entregar un certificado de aprendizaje, tiene un máximo de 1 año y un mínimo de 3 meses. O sea, este contrato de trabajo tiene que ver con la vinculación entre el trabajo y la formación, que es una vinculación absolutamente virtuosa, en la medida que muchos de los aspectos de la relación laboral se aprenden mucho mejor si van acompañados de una propuesta de experiencia práctica, ¿verdad? Relación, educación, trabajo, es una relación virtuosa, por eso ese contrato de aprendizaje. Les decía también que hay algunos contratos no laborales, o sea, ahora vamos a hablar de contratos que no están dentro de la ley de contrato de trabajo, tampoco están dentro de la ley de empleo público, sino son algunas situaciones, algunos programas fundamentalmente gubernamentales, vinculados a las dificultades en la incorporación de los jóvenes, de las personas con determinadas características, de las mujeres con hijos, que tienen que ver con la incorporación en el mundo del trabajo. La mayoría de estos programas, que son programas que están en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Desarrollo Social, tienen un componente de formación y un componente de práctica laboral, de desarrollo laboral, de algún tipo de empleo público de baja calificación que se desarrolla en los municipios. Tiene que ver con los programas sociales, los programas de empleo transitorio. En este caso no existe una remuneración en términos técnicos. La contraprestación económica es a través de algún subsidio del Estado. Entonces, tampoco entonces rigen la ley de contrato de trabajo con relación al despido, jornada de trabajo, remuneración, etcétera. Tienen algún costado de práctica laboral, de desarrollo laboral, de prestación laboral, pero su fundamento está en otro lado. Su fundamento es en la contención social a través de algún tipo de subsidio económico para desarrollar su vida cotidiana, ¿no? En una situación de emergencia económica del país.
Y luego están las pasantías laborales. Las pasantías laborales ponen el énfasis en la formación, en la experiencia formativa, ¿no? No constituyen un contrato de trabajo, tienen que ver con el entrenamiento laboral de los jóvenes que están cursando en el sistema educativo formal. Por supuesto que muchas veces este es un lugar donde la Argentina muchas veces hubo costados de fraude, utilizando las pasantías en realidad en forma encubierta para desarrollar trabajo. Pero les pido que pensemos en la situación virtuosa. Sería muy interesante, por ejemplo, que un estudiante de contador público pueda tener una pasantía en un estudio contable y desarrollar las distintas actividades en un plan tutoriado por un profesor y que esté consustanciado con la empresa para tener una experiencia laboral que complemente su formación específica en el empleo. En fin, como ven, hemos llegado con las distintas modalidades del contrato de trabajo que nos permiten ver las particularidades de algunas necesidades que tiene el mercado y que la ley le da respuestas en formas atípicas, recordando que la tipicidad está en el contrato por tiempo indeterminado. Espero que les haya servido esta clase. Les recuerdo que a mí me sirve que se suscriban al canal, que lo likeen y que tienen disponible en nuestra página web en www.marcelodistefano.com tanto un texto completo de mi autoría sobre este tema, esta presentación de PowerPoint que utilizamos para dar la explicación del acceso a esta clase virtual, y también tienen un podcast de Spotify en Fallos y Curiosidades del Derecho, nuestro canal. Los dejo, nos vemos.